Aquel día comenzó como cualquier otro en mi apacible vida en Valencia. El sol de la mañana se colaba por las rendijas de las persianas, dibujando patrones dorados en las sábanas arrugadas. Me desperecé lentamente, disfrutando del calor que se filtraba por la ventana. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, cortesía de la cafetera programable que Luis había insistido en comprar el mes pasado. Luis, mi esposo, ya se había marchado al trabajo. Como abogado en un prestigioso bufete del centro, sus días empezaban temprano y solían terminar tarde. Yo me había acostumbrado a esa rutina, encontrando consuelo en el silencio de nuestro hogar y en mis propios proyectos como diseñadora gráfica freelance. Me levanté y me puse mi bata favorita, esa de color azul cielo que Luis me había regalado en nuestro primer aniversario. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies. Al llegar a la cocina, me serví una taza del café que Luis había dejado preparado. El primer sorbo siempre era el mejor, pensé, cerrando los ojos para saborear el momento. Estaba a punto de sentarme en el sofá con mi portátil para revisar los correos del día cuando el timbre sonó, rompiendo la quietud de la mañana. Fruncí el ceño, intrigada. No esperaba visitas y los repartidores rara vez pasaban tan temprano. Al abrir la puerta, me encontré con un paquete pequeño y delicado en el felpudo. Lo recogí, sorprendida por su peso ligero y su envoltorio elegante. La caja estaba cubierta por un papel de regalo de color crema, con delicados patrones dorados que brillaban bajo la luz del sol. Una cinta morada, del tono exacto de las flores de lavanda que crecían en el jardín de mi suegra, rodeaba el paquete con un lazo perfecto. Miré a ambos lados de la calle, buscando algún indicio del mensajero, pero no vi a nadie. El barrio estaba tranquilo, con solo el ocasional canto de los pájaros y el zumbido lejano del tráfico en la avenida principal. Cerré la puerta y volví al interior, sosteniendo el paquete como si fuera algo frágil y precioso. Me senté en el sofá, colocando la caja sobre mis rodillas. No había tarjeta ni remitente visible, lo que aumentó mi curiosidad. Con cuidado, deshice el lazo y desenvolví el papel, revelando una pequeña caja de madera. La madera era oscura y pulida, con intrincados grabados en la tapa que formaban un patrón de hojas y flores. Al abrir la caja, el aroma a sándalo y algo más que no pude identificar inundó mis sentidos. En su interior, sobre un cojín de terciopelo rojo, descansaba un sobre de color marfil. Lo tomé con dedos temblorosos, notando el peso del papel de calidad y la suavidad de su textura. Reconocí de inmediato la caligrafía en el sobre, era de Teresa, mi suegra. Su letra elegante y firme trazaba mi nombre en la parte frontal. Un escalofrío recorrió mi espalda. Teresa no era de las que enviaban regalos sin motivo, y menos aún de una manera tan misteriosa. Abrí el sobre con cuidado, extrayendo una carta doblada con esmero. El papel crujió suavemente entre mis dedos mientras lo desplegaba. Las primeras líneas me sorprendieron por su tono, inusualmente cálido para Teresa. Querida Ana, te dejo este obsequio con la esperanza de que encuentres paz en las palabras que siguen. Lo que estoy a punto de revelarte no es fácil, ni para mí escribirlo, ni para ti leerlo. Pero creo que es hora de que la verdad salga a la luz, por dolorosa que sea. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué podía ser tan importante como para que Teresa lo comunicara de esta manera? Continué leyendo, cada palabra aumentando mi ansiedad. Durante mucho tiempo, he guardado un secreto que ha pesado sobre mi conciencia. Un secreto que involucra a Luis, y que temo cambiará la forma en que lo ves para siempre. Mis manos temblaban ahora, y tuve que hacer una pausa para tomar aire. El café en la mesa se había enfriado, olvidado. Fuera, el ruido de la ciudad comenzaba a aumentar, pero en mi mundo, todo se había reducido a las palabras en esa carta. Volví a la caja de madera, buscando algo más que pudiera darme una pista sobre el contenido de la carta. En el fondo, bajo el cojín de terciopelo, encontré otro sobre, más viejo y arrugado. Lo abrí con cuidado, temiendo que el papel frágil se desmoronara entre mis dedos. Esta segunda carta era diferente. La letra de Teresa se había transformado en algo más urgente, casi frenético. Las palabras parecían haber sido escritas en un momento de angustia o desesperación. Ana, perdóname por lo que estoy a punto de decirte. Luis nunca fue el hombre que creíste. Te mentí, y te pido perdón por ello. He sido cómplice de algo que nunca debí permitir, y el peso de esta culpa me ha llevado a tomar esta decisión. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba leyendo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secreto tan terrible podía haber guardado Teresa sobre su propio hijo?
Seguí leyendo, cada palabra como un puñal en mi corazón. Luis ha estado engañándote, Ana. Y yo lo he sabido todo este tiempo. Lo he encubierto, he mentido por él, he sido parte de este engaño. No puedo seguir viviendo con esta carga. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. No podía creer lo que estaba leyendo. Luis, mi Luis, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de mi vida, ¿me había estado engañando? ¿Y Teresa lo había sabido todo este tiempo? La carta continuaba, detallando una historia de infidelidad que se extendía por meses. Luis había estado teniendo una aventura con una colega del bufete, y Teresa había sido quien lo había ayudado a mantener la farsa. Citas de negocios ficticias, viajes inventados, todas excusas elaboradas para ocultar la verdad. Me levanté del sofá, incapaz de seguir sentada. Caminé de un lado a otro de la sala, la carta aún en mis manos. Las fotos de nuestra boda, que adornaban las paredes, parecían burlarse de mí ahora. Cada momento feliz que recordaba se teñía de duda y sospecha. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Había habido señales que ignoré? Recordé las noches en que Luis llegaba tarde, el olor a perfume diferente en su ropa, las llamadas que respondía en susurros. Todo cobraba un nuevo y horrible significado. Volví a sentarme, abrumada por la revelación. La carta de Teresa terminaba con una disculpa, un ruego de perdón que sonaba hueco en mis oídos. ¿Cómo podía perdonar algo así? ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que las 2 personas en las que más confiaba me habían traicionado de esta manera? El resto del día pasó en una neblina de confusión y dolor. No pude trabajar, no pude comer. Me quedé en el sofá, releyendo la carta una y otra vez, buscando algún indicio de que todo fuera una broma cruel o un malentendido. Pero cada vez que llegaba al final, la verdad me golpeaba con la misma fuerza. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, tomé una decisión. No podía esperar a que Luis llegara a casa. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de Teresa. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Mientras esperaba que Teresa respondiera, miré por la ventana. La ciudad de Valencia se preparaba para la noche, las luces de las farolas comenzando a encenderse una a una. Me pregunté cuántas otras personas, en esas casas y apartamentos, estarían viviendo sus propias mentiras, sus propios engaños. El tono de llamada se cortó, y la voz de Teresa, tensa y nerviosa, respondió al otro lado. Ana, dijo, y en esa simple palabra pude escuchar el peso de su culpa. Teresa, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, tenemos que hablar. Ahora. El viaje en taxi hacia la casa de Teresa fue una tortura. Cada semáforo en rojo, cada giro, parecía prolongar eternamente mi agonía. Valencia pasaba como un borrón de luces y sombras a través de la ventanilla, pero yo apenas lo notaba. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta, de escenarios cada vez más dolorosos. Cuando finalmente llegamos a la calle de Teresa, en el elegante barrio del Carmen, sentí que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Pagué al taxista con manos temblorosas y me quedé de pie frente a la casa por lo que parecieron horas. La fachada antigua, con sus balcones de hierro forjado y sus macetas rebosantes de geranios, siempre me había parecido acogedora. Ahora, se alzaba ante mí como una fortaleza impenetrable, guardando secretos que temía descubrir. Finalmente, reuní el coraje para tocar el timbre. Los segundos que tardó Teresa en abrir la puerta fueron eternos. Cuando por fin apareció, su rostro normalmente compuesto mostraba signos claros de angustia. Sus ojos, enmarcados por arrugas más profundas de lo que recordaba, me miraron con una mezcla de culpa y alivio. Ana, dijo, su voz apenas un susurro. Pasa, por favor. Entré en la casa, el familiar aroma a jazmín y canela que siempre asociaba con Teresa ahora me parecía sofocante. Nos dirigimos al salón en silencio, la tensión palpable entre nosotras. Me senté en el sofá de cuero, el mismo donde tantas veces había compartido risas y confidencias con Luis durante las cenas familiares. Ahora, cada recuerdo feliz se teñía de amargura. Teresa se sentó frente a mí, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Por un momento, ninguna de las dos habló. El tic-tac del reloj de pared resonaba en la habitación, marcando los segundos de un silencio insoportable. ¿Por qué, Teresa? Las palabras salieron de mi boca casi sin que me diera cuenta, cargadas de dolor y confusión.
Teresa cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, vi lágrimas contenidas en ellos. Ana, lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. ¿Qué punto, Teresa? ¿El punto en el que descubro que mi esposo me ha estado engañando? ¿O el punto en el que me entero de que mi suegra, a quien consideraba como una madre, ha sido cómplice de esta mentira? Mis palabras la golpearon como bofetadas. Se encogió visiblemente, pero no intentó defenderse. Tienes razón en estar enojada, Ana. Lo que hice, lo que hicimos, es imperdonable. Quiero saber todo, exigí, mi voz temblando de emoción contenida. Cada detalle, cada mentira. Me lo debes, Teresa. Y así, con la noche cayendo sobre Valencia, Teresa comenzó a desenredar la madeja de mentiras que había envuelto nuestras vidas durante meses. Me habló de cómo descubrió la infidelidad de Luis casi por accidente, un mensaje de texto que no debería haber visto, una llamada a deshoras que la hizo sospechar. Al principio, pensé que era un error, dijo Teresa, su voz cargada de remordimiento. Luis siempre había sido un buen chico, un buen esposo. No podía creer que fuera capaz de algo así. Pero las pruebas se acumularon. Teresa me contó cómo confrontó a Luis, cómo él, acorralado, confesó su aventura con Marta, una joven abogada que se había unido al bufete hace poco más de un año. Me suplicó que no te lo dijera, continuó Teresa, evitando mi mirada. Me juró que era un error, que terminaría la relación, que te amaba y no quería perderte. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Recordé a Marta, la había conocido en la fiesta de Navidad del bufete. Alta, elegante, con una sonrisa deslumbrante. En ese momento, había pensado en lo afortunada que era de tener un esposo como Luis, que ni siquiera parecía notar la belleza de sus colegas. Qué ingenua había sido. ¿Y tú le creíste?, pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. Teresa asintió lentamente. Quería creerle. Es mi hijo, Ana. Pensé que si le daba tiempo, si le ayudaba a ocultar su error, todo volvería a la normalidad. ¿Normal? La palabra salió como un grito ahogado. ¿Cómo pudiste pensar que engañarme, mentirme, era normal? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Teresa ahora. Lo sé, lo sé. Fue un error terrible. Cada día que pasaba, cada mentira que tenía que decir para cubrir a Luis, me sentía peor. Pero ya estaba atrapada en la red de mentiras, y no sabía cómo salir sin lastimarte. Me levanté del sofá, incapaz de seguir sentada. Caminé hacia la ventana, mirando las calles del Carmen sin realmente verlas. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento, y en la distancia, podía oír el sonido apagado de la música proveniente de algún bar cercano. La vida continuaba normalmente para el resto del mundo, mientras el mío se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, sin volverme. Casi un año, respondió Teresa, su voz apenas audible. Un año. Un año de mentiras, de engaños. Un año en el que había vivido en una burbuja de felicidad falsa, creyendo que tenía un matrimonio perfecto, una familia amorosa. La rabia comenzó a burbujear en mi interior, reemplazando el shock inicial. Me giré para enfrentar a Teresa. ¿Y qué cambió? ¿Por qué decidiste contármelo ahora? Teresa se levantó también, acercándose a mí con pasos vacilantes. Porque no podía seguir viviendo con esta culpa, Ana. Porque te quiero como a una hija, y cada día que pasaba sin decirte la verdad me estaba destruyendo por dentro. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba abrazar a esta mujer que había sido como una madre para mí durante años, perdonarla, encontrar consuelo en su arrepentimiento. Pero la traición era demasiado grande, la herida demasiado profunda. ¿Y Luis?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Él sabe que me has contado todo? Teresa negó con la cabeza. No, aún no lo sabe. Quería que fueras tú la primera en saberlo. Mereces decidir cómo manejar esto, Ana. La cabeza me daba vueltas. ¿Cómo iba a enfrentar a Luis? ¿Cómo iba a mirar a los ojos al hombre que amaba y preguntarle por qué había destrozado nuestra vida juntos? Necesito tiempo, dije finalmente, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Necesito procesar todo esto. Teresa asintió, respetando mi espacio. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites.
Y Ana, añadió cuando me dirigía hacia la puerta, sé que probablemente no signifique nada ahora mismo, pero lo siento. Lo siento muchísimo. Salí de la casa de Teresa sintiéndome como si hubiera envejecido años en unas pocas horas. Las calles del Carmen, normalmente bulliciosas y llenas de vida, me parecían ahora un laberinto hostil. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran lejos de la casa de Teresa, lejos de las mentiras, lejos del dolor. Sin darme cuenta, llegué a la Plaza de la Virgen. La catedral se alzaba majestuosa frente a mí, sus piedras antiguas testigos silenciosos de incontables dramas humanos a lo largo de los siglos. Me senté en el borde de la fuente, el sonido del agua proporcionando un contrapunto tranquilizador a la tormenta en mi interior. ¿Qué iba a hacer ahora? La pregunta resonaba en mi mente una y otra vez. ¿Cómo iba a enfrentar a Luis? ¿Cómo iba a mirarle a los ojos sabiendo que cada "te amo" de los últimos meses había sido una mentira? ¿Cómo iba a dormir en la misma cama, compartir la misma casa, respirar el mismo aire que el hombre que había traicionado mi confianza de la manera más dolorosa posible? Y luego estaba Teresa. Mi suegra, la mujer que me había acogido en su familia con los brazos abiertos, que me había tratado como a una hija. ¿Cómo había podido mantener este secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo había podido mirarme a la cara, sonreír, compartir comidas y confidencias, sabiendo todo el tiempo que estaba participando en un engaño tan cruel? Las lágrimas que había contenido durante toda la conversación con Teresa finalmente se derramaron. Lloré en silencio, las gotas cayendo sobre mis manos entrelazadas en mi regazo. Lloré por el amor que creía tener, por la confianza que había sido traicionada, por la vida que había imaginado y que ahora se desvanecía como humo. Algunas personas que pasaban me miraron con curiosidad, pero nadie se acercó. En Valencia, como en cualquier gran ciudad, el dolor ajeno era algo que se observaba de lejos, con una mezcla de compasión y alivio por no ser el protagonista. Cuando finalmente logré calmarme, miré mi reloj. Eran casi las 10 de la noche. Luis estaría en casa, probablemente preocupado por mi ausencia. ¿Estaría llamando a su madre, preguntando si me había visto? ¿O estaría aprovechando mi ausencia para hablar con Marta, para planear su próximo encuentro? La idea me revolvió el estómago. Tomé mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de Luis. También había un mensaje: amor, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Por favor, llámame cuando veas esto. Las palabras, que en otro momento me habrían parecido dulces y consideradas, ahora sonaban huecas y falsas. ¿Cuántas veces le había enviado mensajes similares a Marta? ¿Cuántas veces había fingido preocupación por mí mientras estaba en brazos de otra? Decidí que no podía volver a casa, no esa noche. No estaba lista para enfrentar a Luis, para ver la mentira en sus ojos, para escuchar sus excusas y justificaciones. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para pensar. Llamé a mi amiga Sofía. Después de unos pocos tonos, su voz alegre respondió al otro lado de la línea. Ana. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sophie, mi voz se quebró al pronunciar su nombre. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Hubo un momento de silencio, y luego la voz de Sofía, ahora llena de preocupación, por supuesto, cariño. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Te lo contaré cuando llegue, respondí, incapaz de explicar todo por teléfono. Gracias, Sophie. Te espero. Ten cuidado, por favor. Colgué y me puse de pie. El camino hacia el apartamento de Sofía no era largo, y decidí hacerlo a pie. Necesitaba el aire fresco, necesitaba el movimiento para aclarar mi mente. Mientras caminaba por las calles de Valencia, cada paso me alejaba más de la vida que había conocido y me acercaba a un futuro incierto. No sabía qué me deparaba el mañana, pero de una cosa estaba segura: nada volvería a ser igual. El apartamento de Sofía se encontraba en el barrio de Ruzafa, un área vibrante y bohemia de Valencia. Cuando llegué, el reloj de mi teléfono marcaba casi la medianoche. Las calles estaban llenas de vida, con jóvenes que disfrutaban de la noche valenciana, ajenos a mi drama personal. El contraste entre su alegría y mi dolor me hizo sentir aún más sola. Sofía me esperaba en la puerta de su edificio, su rostro una mezcla de preocupación y cariño. En cuanto me vio, abrió los brazos y me fundí en su abrazo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez desde que salí de casa de Teresa. «Ay, cariño», murmuró Sofía, acariciando mi cabello. «Vamos arriba.
Te prepararé un té y me cuentas todo. Una vez en su pequeño pero acogedor apartamento, me senté en el sofá mientras Sofía se movía por la cocina. El familiar tintineo de tazas y cucharas me proporcionó un extraño consuelo, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida seguía su curso. Sofía regresó con 2 tazas humeantes de tila, el aroma suave y relajante llenando la habitación. Se sentó a mi lado, ofreciéndome una taza y esperando pacientemente a que estuviera lista para hablar. Tomé un sorbo de té, dejando que el calor me reconfortara, y luego, con voz temblorosa, comencé a relatar los eventos del día. Le hablé del paquete misterioso, de las cartas de Teresa, de la traición de Luis. Sofía escuchó en silencio, sus ojos oscuros llenos de compasión, a medida que avanzaba mi relato, de una creciente indignación. No puedo creerlo, dijo cuando terminé, su voz teñida de rabia contenida. Luis siempre me pareció tan decente. ¿Y Teresa, cómo pudo hacerte esto? Negué con la cabeza, sintiéndome agotada. No lo sé, Sophie. No entiendo nada. Siento que toda mi vida ha sido una mentira. Sofía tomó mis manos entre las suyas, su toque cálido y reconfortante. No toda tu vida, Ana. Luis y Teresa te han mentido, sí, pero eso no invalida todo lo demás. Tus logros, tus amistades, tu bondad, todo eso es real y es tuyo. Sus palabras, aunque bien intencionadas, no lograron atravesar la niebla de confusión y dolor que me envolvía. ¿Qué voy a hacer ahora, Sophie? ¿Cómo voy a enfrentar a Luis? No tienes que decidirlo todo esta noche, respondió suavemente. Por ahora, descansa. Mañana verás las cosas con más claridad. Asentí, agradecida por su comprensión. Sofía me preparó el sofá cama y me dejó sola con mis pensamientos. A pesar de mi agotamiento, el sueño tardó en llegar. Mi mente no dejaba de reproducir fragmentos de la conversación con Teresa, imaginando escenarios de confrontación con Luis, preguntándome cómo había podido ser tan ciega. Cuando por fin logré dormir, mis sueños fueron un torbellino confuso de imágenes, Luis y Marta riendo a mis espaldas, Teresa escribiendo cartas interminables, yo corriendo por un laberinto de espejos donde cada reflejo mostraba una versión diferente de mi vida. Me desperté con los primeros rayos del sol, sintiéndome como si no hubiera dormido en absoluto. El apartamento estaba en silencio, Sofía aún dormía. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando cómo Valencia despertaba. Las calles comenzaban a llenarse de gente que se dirigía al trabajo, las terrazas de los cafés preparándose para recibir a los primeros clientes del día. Fue en ese momento, viendo la vida cotidiana desarrollarse frente a mí, cuando tomé una decisión. No podía seguir huyendo. Necesitaba enfrentar a Teresa nuevamente, necesitaba respuestas claras antes de decidir cómo proceder con Luis. Dejé una nota de agradecimiento para Sofía y salí silenciosamente del apartamento. El aire fresco de la mañana me despejó un poco la mente mientras caminaba hacia la parada de autobús. Durante el trayecto hacia el Carmen, ensayé mentalmente lo que le diría a Teresa. Esta vez, no me conformaría con medias verdades o excusas. Cuando llegué a su casa, era poco más de las 8 de la mañana. Toqué el timbre con determinación, ignorando el nudo en mi estómago. Teresa abrió la puerta casi de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llegada. Tenía ojeras pronunciadas y su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado. Era evidente que ella tampoco había dormido mucho. Ana, dijo, su voz ronca. Pasa, por favor. Entré sin decir palabra, dirigiéndome directamente al salón. Esta vez, no me senté. Me quedé de pie, enfrentando a Teresa, que me miraba con una mezcla de temor y resignación. Necesito toda la verdad, Teresa, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. No más mentiras, no más medias verdades. Quiero saber todo. Teresa asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento. Se sentó en el sillón, gesticulando hacia el sofá para que me sentara. Negué con la cabeza, prefiriendo mantenerme de pie. Tienes razón, dijo finalmente. Te mereces saber todo. ¿Por dónde quieres que empiece? Por el principio, respondí. ¿Cuándo te enteraste exactamente de la infidelidad de Luis? Teresa cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. Fue hace unos 10 meses, comenzó. Luis vino a verme un domingo por la tarde. Estaba nervioso, agitado.
Al principio pensé que tenía problemas en el trabajo, pero luego me lo contó todo. Escuché en silencio mientras Teresa relataba cómo Luis le había confesado su aventura con Marta. Cómo había comenzado como una simple atracción, pero se había convertido en algo más. Cómo se sentía culpable pero no podía detenerse. ¿Y tú le creíste?, pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. ¿Creíste que era solo una aventura pasajera? Teresa me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Quería creerlo, Ana. Es mi hijo, y siempre he querido pensar lo mejor de él. Me convenció de que era un error, de que te amaba y que terminaría con Marta. Pero no lo hizo, dije, más una afirmación que una pregunta. No, admitió Teresa. Pasaron las semanas y Luis siempre tenía una excusa. Que necesitaba tiempo, que no quería herir a Marta, que estaba buscando el momento adecuado. ¿Y tú seguiste cubriéndolo? La rabia comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Cómo pudiste, Teresa? Yo confiaba en ti. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Teresa. Lo sé, y no sabes cuánto me arrepiento. Cada día que pasaba me sentía peor, pero ya estaba atrapada en la mentira. No sabía cómo salir sin lastimarte aún más. ¿Y no pensaste que cuanto más tiempo pasara, más me lastimaría? Mi voz se elevó, incapaz de contener mi frustración. ¿No se te ocurrió que cada día que pasaba viviendo una mentira era un día más de mi vida que me estaban robando? Teresa se encogió ante mis palabras, pero no intentó defenderse. Tienes razón, dijo suavemente. No hay excusa para lo que hice. Debí habértelo dicho desde el principio. Respiré hondo, tratando de calmarme. ¿Qué hay de Marta? ¿La conoces? ¿Has hablado con ella? Teresa negó con la cabeza. No, nunca he hablado con ella directamente. Solo sé lo que Luis me ha contado. Que es joven, que trabaja en su bufete. ¿Y no te pareció sospechoso que la aventura durara tanto tiempo si supuestamente iba a terminarla? Claro que sí, admitió Teresa. Pero cada vez que intentaba hablar con Luis sobre ello, me aseguraba que estaba a punto de terminar, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Me pasé las manos por el cabello, frustrada. ¿Y qué cambió? ¿Por qué decidiste contármelo ahora? Teresa se levantó lentamente, acercándose a un escritorio en la esquina de la habitación. Abrió un cajón y sacó un sobre. Hace una semana, encontré esto en el bolsillo de la chaqueta de Luis cuando vino a cenar. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una reserva para un fin de semana en un hotel de lujo en la costa de Alicante. A nombre de Luis y Marta. Fue entonces cuando me di cuenta de que Luis no tenía intención de terminar la relación, continuó Teresa. No podía seguir siendo parte de esto, Ana. No podía seguir mintiéndote. Miré fijamente la reserva, sintiendo como mi corazón se rompía una vez más. No era solo una aventura, no era solo un error. Luis había planeado un fin de semana romántico con Marta, mientras yo seguía en casa, confiando ciegamente en él. «¿Luis sabe que me has contado todo esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Teresa negó con la cabeza. «No, aún no lo sabe. Quería que fueras tú la primera en saberlo todo. Mereces decidir cómo manejar esto». Me dejé caer en el sofá, abrumada por toda la información. El silencio llenó la habitación, pesado y opresivo. Teresa permaneció de pie, sus ojos fijos en mí, esperando mi reacción. No sé qué hacer, admití finalmente, mi voz quebrada. No sé cómo enfrentar a Luis, cómo seguir adelante después de esto. Teresa se acercó cautelosamente, sentándose a mi lado pero manteniendo una distancia respetuosa. Ana, sé que probablemente mis palabras no signifiquen mucho ahora mismo, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si decides confrontar a Luis, si decides dejarlo, lo que sea que decidas hacer, te apoyaré. La miré, una mezcla de emociones contradictorias luchando en mi interior. Por un lado, aún sentía la traición de su silencio. Por otro, podía ver el arrepentimiento genuino en sus ojos. No sé si puedo perdonarte, Teresa, dije honestamente. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Asintió lentamente, aceptando mis palabras. Lo entiendo. No espero tu perdón, Ana. Solo quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, me puse de pie.
Necesito tiempo, dije. Necesito pensar en todo esto, decidir qué hacer. Teresa se levantó también. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Y Ana, añadió cuando me dirigía hacia la puerta, si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. Salí de la casa de Teresa sintiéndome agotada emocional y físicamente. El sol de la mañana brillaba con fuerza sobre Valencia, pero para mí, el mundo parecía haber perdido su color. Caminé sin rumbo por las calles de El Carmen, mi mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentar a Luis? ¿Podría perdonar esta traición? ¿Podría nuestro matrimonio sobrevivir a algo así? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza, cada una más difícil de responder que la anterior. Mis pasos me llevaron al jardín del Turia, el parque lineal que serpentea por el antiguo cauce del río. Me senté en un banco, observando a las familias y parejas que disfrutaban del hermoso día, ajenos a mi drama personal. La vida continuaba a mi alrededor, imperturbable, mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba. Saqué mi teléfono y vi varias llamadas perdidas y mensajes de Luis. El último decía: Ana, por favor, dime dónde estás. Estoy preocupado. Te amo. Las palabras, te amo, brillaban en la pantalla, burlándose de mí. ¿Cuántas veces le había dicho esas mismas palabras a Marta? ¿Cuántas veces había mentido, diciendo que me amaba, mientras planeaba escapadas románticas con otra? Con manos temblorosas, marqué el número de Luis. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. El timbre del teléfono resonó en mis oídos, cada tono aumentando mi ansiedad. Una parte de mí deseaba que Luis no contestara, que pudiera posponer esta confrontación un poco más. Pero al tercer timbre, escuché su voz. Ana. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estaba tan preocupado, la voz de Luis sonaba aliviada, con un toque de ansiedad que antes habría encontrado entrañable. Ahora, solo me parecía falsa. Luis, dije, mi voz sorprendentemente firme, tenemos que hablar. Es importante. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Luis volvió a hablar, su tono había cambiado. Era cauteloso, casi temeroso. Claro, amor. ¿Dónde estás? Puedo ir a buscarte. No, respondí rápidamente. Nos vemos en casa en una hora. No esperé su respuesta antes de colgar. Necesitaba ese tiempo para prepararme, para reunir fuerzas para lo que vendría. El camino de vuelta a nuestro apartamento en el barrio de Benimaclet fue un borrón. Las calles familiares, los rostros de los vecinos, todo parecía distante, como si perteneciera a otra vida. Una vida en la que confiaba en mi esposo, en la que creía en el amor incondicional de mi familia. Cuando llegué, Luis ya estaba allí. Lo encontré sentado en el sofá de nuestro salón, su postura tensa, sus ojos fijos en la puerta. Al verme, se levantó de un salto. Ana, comenzó, dando un paso hacia mí. Me alejé instintivamente, y vi el dolor en sus ojos ante mi rechazo. Una parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como siempre lo había hecho. Pero la traición era una barrera invisible entre nosotros. Siéntate, Luis, dije, mi voz más fría de lo que nunca había sido con él. Tenemos mucho de qué hablar. Luis se hundió de nuevo en el sofá, su rostro una máscara de preocupación y confusión. Me senté en el sillón frente a él, manteniendo la distancia física y emocional. ¿Qué está pasando, Ana?, preguntó, su voz baja y cautelosa. Me estás asustando. Tomé una respiración profunda, reuniendo toda mi fuerza. Se lo de Marta, Luis. El efecto de mis palabras fue instantáneo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, cómo sus ojos se agrandaban por el shock y el miedo. Por un momento, pareció que iba a negarlo, pero algo en mi expresión debió detenerlo. Ana, yo... comenzó, pero lo interrumpí. No quiero excusas, Luis. Quiero la verdad. Toda la verdad. Luis se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que conocía tan bien. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento tanto, Ana, dijo, su voz quebrada. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, respondí, luchando por mantener la compostura. Me has estado engañando durante meses. Has estado viviendo una mentira, haciéndomela vivir a mí también.
Luis asintió lentamente, la culpa evidente en cada línea de su rostro. Tienes razón. He sido un cobarde, un mentiroso. No merezco tu perdón, pero necesito que sepas que te amo. Siempre te he amado. Sus palabras, que en otro momento me habrían conmovido, ahora solo servían para avivar mi ira. ¿Me amas? ¿Cómo puedes decir eso después de lo que has hecho? El amor no es esto, Luis. El amor no es mentir, no es traicionar. Lo sé, dijo, su voz apenas un susurro. Cometí un error terrible. Marta, ella no significa nada para mí, ¿fue solo? Un error, lo interrumpí, la incredulidad tiñendo mi voz. Un error es olvidar comprar leche, Luis. Esto no es un error, es una elección. Una elección que hiciste día tras día durante meses. Luis se encogió ante mis palabras, pero no intentó defenderse. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y opresivo. Finalmente, reuní el coraje para hacer la pregunta que me atormentaba. ¿Por qué, Luis? ¿Qué tenía ella que yo no tuviera? Luis levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos. No es nada que tú no tengas, Ana. Tú eres perfecta. Fui yo quien falló. Me dejé llevar por la emoción, por la novedad. Pero nunca dejé de amarte. Sus palabras, destinadas a consolarme, solo sirvieron para aumentar mi dolor. Si me amaras de verdad, no me habrías hecho esto. No habrías planeado un fin de semana romántico con ella mientras yo te esperaba en casa, confiando ciegamente en ti. La sorpresa cruzó el rostro de Luis. ¿Cómo? Tu madre me lo contó todo, dije, viendo cómo la comprensión dónde en sus ojos. Ella no pudo seguir viviendo con la culpa de encubrirte. Luis cerró los ojos, derrotado. Nunca debí involucrarla en esto. Fue egoísta y cobarde de mi parte. Sí, lo fue, acordé. Pero lo que más me duele es que no tuvieras el valor de decírmelo tú mismo. Preferiste vivir en una mentira, arrastrarme a mí a esa mentira, antes que enfrentar la verdad. Tenía miedo, admitió Luis, su voz apenas audible. Miedo de perderte, de lastimarte. Pensé que podría terminar con Marta sin que tú lo supieras, que podría protegerte del dolor. Negué con la cabeza, incrédula. ¿Y no pensaste en el dolor que me causaría si lo descubría? ¿No pensaste en cómo me sentiría al saber que las dos personas en las que más confiaba me habían estado mintiendo? Luis se levantó del sofá, acercándose a mí con cautela. Ana, por favor. Sé que he cometido un error imperdonable, pero te amo. Nuestra vida juntos, nuestros planes, nuestros sueños, todo eso es real para mí. ¿Podemos superarlo? ¿Podemos? ¿Superarlo? Lo interrumpí, poniéndome de pie también. ¿Cómo esperas que superemos esto, Luis? ¿Cómo esperas que vuelva a confiar en ti? Haré lo que sea necesario, dijo, su voz cargada de desesperación. Terapia de pareja, lo que quieras. Puedo cambiar de trabajo, alejarnos de todo esto. Por favor, Ana, dame una oportunidad. Lo miré, buscando en su rostro al hombre que creía conocer, al hombre que había amado durante tantos años. Pero todo lo que veía era a un extraño, alguien capaz de mentir y engañar sin remordimientos. No sé si puedo, Luis, dije finalmente, mi voz quebrada por la emoción. No sé si quiero. El silencio cayó entre nosotros, pesado y cargado de todo lo que se había roto. Luis dio un paso hacia mí, su mano extendida en un gesto suplicante. Ana, por favor. Me alejé, incapaz de soportar su toque. Necesito tiempo, Luis. Necesito espacio para pensar, para procesar todo esto. ¿Qué quieres decir?, preguntó, el miedo evidente en su voz. Quiero decir que me voy, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Me quedaré con Sofía por un tiempo. Necesito estar lejos de ti, lejos de esta casa, de todos estos recuerdos que ahora parecen manchados. Luis palideció ante mis palabras. Ana, no. Por favor, no te vayas. Podemos hablar de esto, podemos arreglarlo. Pero yo ya estaba en movimiento, dirigiéndome a nuestra habitación. Con manos temblorosas, comencé a meter ropa en una maleta, consciente de que Luis me seguía, suplicando, intentando detenerme. Ana, te lo ruego. Dame una oportunidad. Haré lo que sea, cualquier cosa. No puedo perderte.
Sus palabras se mezclaban con el sonido de mis propios latidos, frenéticos en mis oídos. Cerré la maleta con un clic final y me volví hacia él. Ya me perdiste, Luis, dije, las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas. Me perdiste en el momento en que decidiste engañarme. Con esas palabras, tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. Luis intentó detenerme una última vez, su mano agarrando mi brazo suavemente. Ana, por favor. Te amo. Me solté de su agarre, mirándolo a los ojos una última vez. Yo también te amaba, Luis. Pero el amor no es suficiente cuando no hay confianza. Salí del apartamento, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí como un punto final a esta etapa de mi vida. En el pasillo, me apoyé contra la pared, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. El mundo que conocía se había desmoronado, y ahora tenía que encontrar la fuerza para reconstruirme a mí misma entre los escombros. Mientras bajaba las escaleras, cada paso alejándome de la vida que había conocido, sentí una mezcla de dolor y liberación. El futuro era incierto, aterrador, pero también lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por mí misma, sin las mentiras o manipulaciones de otros. Al salir del edificio, el sol de Valencia me golpeó el rostro. Respiré profundamente, sintiendo el aire cálido llenar mis pulmones. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que, de alguna manera, encontraría la fuerza para seguir adelante. Mientras caminaba por las calles familiares de Benimaclet, rumbo a la casa de Sofía, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Luis: por favor, vuelve. Podemos arreglarlo. Te amo. Con manos temblorosas, borré el mensaje sin responder. Luego, tras un momento de duda, bloqueé su número. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para sanar. Y eso significaba cortar, al menos por ahora, todos los lazos con el hombre que había destrozado mi confianza y mi corazón. El camino hacia la casa de Sofía nunca me había parecido tan largo. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración una lucha contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse nuevamente. Pero seguí adelante, un pie delante del otro, consciente de que este era solo el comienzo de un viaje mucho más largo hacia la sanación y el redescubrimiento de mí misma. Los días siguientes a mi confrontación con Luis pasaron en una neblina de confusión y dolor. El apartamento de Sofía se convirtió en mi refugio, un espacio seguro lejos de las mentiras y el engaño que habían invadido mi vida. Sofía, bendita sea, me dio el espacio que necesitaba, ofreciendo su apoyo silencioso y reconfortante presencia sin presionarme para hablar si no me sentía lista. Las mañanas eran lo más difícil. Durante esos primeros momentos de conciencia, justo antes de abrir los ojos, mi mente olvidaba brevemente la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Por un instante, todo estaba bien. Luego, la realidad me golpeaba como una ola fría, dejándome sin aliento y con un dolor sordo en el pecho. Me encontré vagando por el apartamento de Sofía como un fantasma, incapaz de concentrarme en nada por mucho tiempo. Intenté trabajar en algunos proyectos de diseño que tenía pendientes, pero mis ideas parecían haberse evaporado. Cada vez que abría mi portátil, me quedaba mirando la pantalla en blanco, mi mente un torbellino de recuerdos y preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras Sofía estaba en el trabajo, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba sentir algo más que el peso aplastante de mi dolor. Mis pasos me llevaron al jardín del Turia, el pulmón verde de Valencia. El parque estaba lleno de vida, familias disfrutando de picnics, corredores aprovechando las últimas horas de sol, parejas paseando de la mano. La escena, que en otro momento me habría parecido idílica, ahora solo servía para acentuar mi soledad. Me senté en un banco, observando el ir y venir de la gente. Una pareja joven llamó mi atención. Estaban sentados en el césped, riendo y compartiendo lo que parecía ser un helado. La forma en que se miraban, llena de amor y complicidad, me recordó dolorosamente a Luis y a mí en nuestros primeros años juntos. ¿Habíamos sido alguna vez tan felices? ¿O todo había sido una ilusión, una fachada cuidadosamente construida que se había desmoronado ante la primera prueba real? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de Teresa. Desde nuestra última conversación, no habíamos hablado. Una parte de mí quería ignorar el mensaje, cortar todos los lazos con la familia que me había traicionado. Pero la curiosidad pudo más que el resentimiento. Ana, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, y lo entiendo.
Solo quería que supieras que estoy aquí si me necesitas. Luis está destrozado, pero respeta tu decisión de tomar distancia. Por favor, cuídate. Leí el mensaje varias veces, un torbellino de emociones agitándose en mi interior. Por un lado, la mención de Luis siendo destrozado despertó una chispa de satisfacción vengativa. Bueno, pensé, ahora sabe cómo se siente. Pero esa chispa fue rápidamente ahogada por una ola de tristeza. A pesar de todo, a pesar del dolor que me había causado, una parte de mí seguía amando a Luis. Y esa parte sufría al saber que él estaba sufriendo. No respondí al mensaje de Teresa. No sabía qué decir, cómo expresar la confusión de emociones que me embargaba. En su lugar, guardé el teléfono y seguí caminando, dejando que el ritmo de mis pasos marcara un compás para mis pensamientos caóticos. Mientras caminaba, me encontré recordando momentos de mi vida con Luis. Nuestro primer encuentro en la Facultad de Derecho, donde yo estudiaba diseño gráfico y el derecho. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus casos, su pasión por la justicia. Nuestra primera cita, un desastre total en un restaurante de moda donde derramé vino tinto sobre su camisa blanca. Cómo se rió, quitándole importancia y sugiriendo que fuéramos por una horchata en su lugar. Recordé nuestra boda, un día soleado de primavera en una pequeña iglesia en el casco antiguo de Valencia. Teresa, radiante de orgullo, ayudándome con mi vestido. Luis esperándome en el altar, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad cuando me vio caminar hacia él. Las promesas que hicimos ese día, promesas de amor eterno, de fidelidad, de apoyo mutuo. Promesas que ahora sonaban huecas y vacías. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento nuestro amor, que parecía tan fuerte, tan inquebrantable, se había convertido en algo que Luis podía traicionar tan fácilmente? ¿Había habido señales que no vi, advertencias que ignoré en mi ciega confianza? Mis pasos me llevaron hasta el Puente de las Flores, uno de mis lugares favoritos en el parque. Me detuve a mitad del puente, apoyándome en la barandilla y mirando el agua que fluía debajo. El río Turia, desviado hace décadas para prevenir inundaciones, ahora era un parque lineal que atravesaba la ciudad. Me pregunté si mi vida era como ese río, forzada a tomar un nuevo curso, dejando atrás el cauce familiar para fluir en una dirección completamente nueva e inesperada. Mientras estaba allí, perdida en mis pensamientos, sentí una mano en mi hombro. Me giré sobresaltada, medio esperando ver a Luis. Pero era Sofía, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. Te he estado buscando por todas partes, dijo, uniéndose a mí en la barandilla. Cuando llegué a casa y no te encontré, me preocupé. Lo siento, murmuré, dándome cuenta de que había estado fuera durante horas sin avisar. Necesitaba aire fresco. Perdí la noción del tiempo. Sofía asintió, comprensiva. Lo entiendo. ¿Quieres hablar de ello? Por un momento, estuve tentada de decir que no, de seguir guardándome todo dentro como lo había estado haciendo durante días. Pero de repente, las palabras comenzaron a salir, como un dique que finalmente se rompe bajo la presión. No sé qué hacer, Sophie, dije, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordándose. Una parte de mí quiere odiarlo, quiere borrar cada recuerdo, cada momento que compartimos. Pero otra parte aún lo ama. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo amar a alguien que me ha hecho tanto daño? Sofía me envolvió en un abrazo, dejándome llorar en su hombro. Oh, cariño, murmuró, acariciando mi espalda suavemente. El amor no es un interruptor que puedas apagar de repente. Es normal que te sientas confundida, que tengas sentimientos contradictorios. Nos quedamos así por un rato, el sonido de mis sollozos mezclándose con el murmullo del agua y los sonidos distantes del parque. Cuando finalmente me calmé, Sofía me apartó suavemente, mirándome a los ojos. Ana, escúchame, dijo con firmeza. Lo que Luis hizo es imperdonable. Te traicionó, te mintió, y permitió que su madre fuera cómplice de esa mentira. Tienes todo el derecho de estar enojada, de estar herida. Pero también tienes derecho a tomarte tu tiempo para procesar todo esto. No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón agitado. Por primera vez en días, sentí que podía respirar un poco más fácilmente. ¿Y si nunca puedo perdonarlo?, pregunté en voz baja. ¿Y si esto ha roto algo en mí que no puede ser reparado? Sofía tomó mis manos entre las suyas, su mirada llena de cariño y comprensión.
entonces esa será tu decisión y será válida. Pero no te presiones. El perdón, si llega, lo hará a su propio ritmo. Y si no llega, también está bien. Lo importante es que te permitas sentir, que no reprimas tus emociones, sean cuales sean. Asentí lentamente, dejando que sus palabras se hundieran en mí. Tenía razón, por supuesto. No tenía que tener todas las respuestas ahora mismo. No tenía que saber exactamente cómo me sentía o qué quería hacer. Gracias, Sophie, dije, sintiéndome agradecida por tener una amiga tan comprensiva. No sé qué haría sin ti. Ella sonrió, dándome un ligero apretón en las manos. Para eso están las amigas. Ahora, ¿qué te parece si vamos a por una horchata? Creo que ambas nos merecemos un poco de dulzura después de estos días tan amargos. La idea de una horchata fría y dulce de repente sonó maravillosa. Mientras caminábamos juntas fuera del parque, sentí un pequeño rayo de esperanza. Tal vez no sabía qué me deparaba el futuro, tal vez mi corazón seguía roto y confundido. Pero no estaba sola. Tenía a Sofía, tenía mi fuerza interior, y tenía tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para reflexionar, tiempo para redescubrirme a mí misma. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Sofía, me senté en la cama con mi cuaderno de bocetos. Hacía días que no dibujaba nada, mi creatividad ahogada por el dolor y la confusión. Pero ahora, el lápiz se movía casi por voluntad propia sobre el papel. Líneas y formas emergieron, creando una imagen que reflejaba mi estado emocional, un corazón roto, pero con pequeños brotes verdes emergiendo de las grietas. Símbolo de dolor, sí, pero también de esperanza y renovación. Mientras observaba mi dibujo, sentí una extraña mezcla de tristeza y determinación. El camino por delante sería difícil, lleno de altibajos emocionales y decisiones difíciles. Pero por primera vez desde que descubrí la traición de Luis, sentí que podría enfrentarlo. Un día a la vez, un paso a la vez, encontraría mi camino a través de esta tormenta emocional. Con ese pensamiento, cerré mi cuaderno y apagué la luz. Mañana sería otro día, otro paso en mi viaje de sanación y autodescubrimiento. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos ahora tenía la fuerza para enfrentarlo. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, fui encontrando un nuevo ritmo en mi vida. El apartamento de Sofía, que al principio había sido un refugio temporal, se convirtió en mi hogar. Decidimos convertirnos en compañeras de piso oficialmente, dividiendo el alquiler y creando un espacio que reflejara nuestras personalidades combinadas. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias. Volví a trabajar en mis proyectos de diseño, encontrando una nueva profundidad en mi creatividad que surgía del dolor y la transformación que estaba experimentando. Mis clientes notaron el cambio, comentando sobre la emoción y la autenticidad que ahora emanaban de mis diseños. Luis intentó contactarme varias veces durante esos primeros meses. Mensajes, correos electrónicos, incluso cartas escritas a mano que llegaban al apartamento de Sofía. Al principio, cada intento de comunicación me sumía en un torbellino de emociones contradictorias. Parte de mí anhelaba responder, escuchar sus explicaciones, tal vez incluso considerar la posibilidad de una reconciliación. Pero otra parte, la parte que estaba creciendo más fuerte cada día, sabía que necesitaba mantener mi distancia para sanar. Una tarde, mientras ordenaba algunas de mis cosas que Sofía había traído de mi antiguo apartamento, encontré una foto de Luis y yo en nuestra luna de miel en Grecia. Estábamos en Santorini, el sol poniente tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, nuestros rostros radiantes de felicidad. Por un momento, sentí que el dolor me ahogaba de nuevo. Pero entonces, algo cambió. En lugar de la punzada familiar de traición y pérdida, sentí una extraña paz. Miré la foto y vi a dos personas que una vez fueron felices, que una vez se amaron profundamente. Y aunque esa historia había terminado, los recuerdos felices no tenían por qué ser borrados o manchados. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Era hora de hablar con Luis, cara a cara, una última vez. No para reconciliarnos, no para buscar más explicaciones, sino para cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Le envié un mensaje, breve y al punto: necesitamos hablar. ¿Puedes encontrarte conmigo en el café de las horas mañana a las 5? Su respuesta llegó casi instantáneamente: por supuesto. Ahí estaré. Gracias, Ana. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez lo que quería decir,
como quería que fuera esta última conversación. Sofía, siempre perceptiva, notó mi inquietud durante el desayuno. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, su voz llena de preocupación. Asentí, sorprendida por la certeza que sentía. Lo estoy. Necesito esto, Sophie. Necesito cerrar este capítulo para poder seguir adelante de verdad. Ella me dio un abrazo fuerte antes de que saliera. Estaré aquí cuando regreses, pase lo que pase. El Café de las Horas, con su decoración Art Nouveau y su ambiente bohemio, siempre había sido uno de mis lugares favoritos en Valencia. Luis y yo solíamos venir aquí en nuestras primeras citas, compartiendo tazas de café y sueños para el futuro. Ahora, mientras esperaba su llegada, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida. Luis llegó puntual, como siempre. Se veía diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas y una barba incipiente que nunca antes le había visto. Por un momento, nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos una mezcla de esperanza y temor que me resultó dolorosamente familiar. Ana, dijo suavemente, como si temiera que hablar más fuerte pudiera romper algo frágil entre nosotros. Luis, respondí, indicándole que se sentara. Gracias por venir. Se sentó frente a mí, sus manos inquietas jugando con las servilletas sobre la mesa. Gracias a ti por querer verme. He estado esperando esta oportunidad. Tomé un sorbo de mi café, buscando las palabras adecuadas. Luis, te he pedido que nos encontremos porque creo que ambos necesitamos un cierre. Han pasado meses, y creo que es hora de que hablemos honestamente sobre dónde estamos y hacia dónde vamos desde aquí. Luis asintió lentamente, su expresión una mezcla de resignación y tristeza. Lo entiendo. Y tienes razón, como siempre. ¿Puedo decir algo primero? Asentí, preparándome para lo que fuera a decir. Ana, sé que probablemente no signifique nada a estas alturas, pero necesito que sepas cuánto lo siento. Lo que hice, traicionarte, mentirte, es lo peor que he hecho en mi vida. He pasado cada día desde que te fuiste arrepintiéndome, deseando poder volver atrás y cambiar las cosas. Sus palabras eran sinceras, podía verlo en sus ojos, en la forma en que su voz temblaba ligeramente. Y aunque una parte de mí se conmovió, sabía que el arrepentimiento no era suficiente para reconstruir lo que se había roto. Te creo, Luis, dije suavemente. Y aprecio tu honestidad. Pero el perdón y la confianza son dos cosas diferentes. Puedo perdonarte, con el tiempo, pero no puedo volver a confiar en ti. No de la manera en que una pareja necesita confiar. Luis cerró los ojos por un momento, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Cuando los abrió de nuevo, vi lágrimas contenidas en ellos. Lo entiendo. Realmente lo hago. Solo quisiera poder hacer algo para arreglarlo. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas, respondí, sintiendo una extraña calma a pesar del peso de mis palabras. Al menos, no de la misma forma. Luis, lo que tuvimos fue hermoso. Hubo amor, hubo felicidad. Pero también hubo mentiras y traición. Y no quiero, construir un futuro sobre esa base. Luis asintió, una lágrima escapando y rodando por su mejilla. La limpió rápidamente, como avergonzado de mostrar su vulnerabilidad. Entonces esto es, ¿el final? Es el final de nosotros como pareja, confirmé. Pero no tiene que ser el final de todo. Con el tiempo, quizás podamos encontrar una forma de ser, no sé, tal vez no amigos, pero al menos personas que pueden coexistir en paz. Una pequeña sonrisa, triste pero genuina, apareció en el rostro de Luis. Eres increíble, ¿sabes? Después de todo lo que te he hecho, sigues siendo capaz de ofrecer algo. Eres mucho mejor persona de lo que merezco. No se trata de merecer, Luis. Se trata de elegir. Elijo no dejar que el rencor y el dolor definan el resto de mi vida. Elijo sanar y seguir adelante. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestras palabras asentándose entre nosotros. Finalmente, Luis habló de nuevo. ¿Puedo preguntar, qué harás ahora? ¿Tienes planes? La pregunta me tomó por sorpresa. En los meses desde nuestra separación, había estado tan enfocada en sanar, en sobrevivir día a día, que apenas había pensado en el futuro a largo plazo. Pero mientras consideraba la pregunta, me di cuenta de que tenía una respuesta. Voy a viajar, dije, sorprendida por la certeza en mi voz.
Siempre quise ver el mundo, ¿recuerdas? Creo que es hora de hacer realidad ese sueño. He estado ahorrando de mis proyectos de diseño, y creo que puedo trabajar de forma remota desde cualquier lugar. Luis sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Eso suena maravilloso, Ana. Siempre supe que harías grandes cosas. ¿A dónde irás primero? Estaba pensando en empezar por Japón, respondí, sintiendo una chispa de emoción ante la idea. Siempre me ha fascinado su cultura, su estética. Creo que podría ser una gran fuente de inspiración para mi trabajo. Serás increíble, dijo Luis con sinceridad. Siempre has tenido un ojo único para la belleza y el diseño. Japón no sabrá que lo golpeó. Reímos juntos por primera vez en meses, y por un momento, sentí un eco de la conexión que una vez compartimos. Pero ahora era diferente, más ligera, sin el peso de las expectativas y las promesas rotas. Mientras terminábamos nuestros cafés y nos preparábamos para despedirnos, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Este era realmente el final de un capítulo importante en mi vida, pero también el comienzo de algo nuevo y emocionante. Luis, dije mientras nos poníamos de pie, gracias por venir hoy, por esta conversación. Creo que ambos la necesitábamos. Él asintió, sus ojos brillando con emociones contenidas. Gracias a ti, Ana. Por todo. Te deseo toda la felicidad del mundo. La mereces. Nos abrazamos brevemente, un gesto que se sintió como una despedida y un nuevo comienzo al mismo tiempo. Cuando nos separamos, vi en sus ojos que él también lo entendía. Este era el cierre que ambos necesitábamos. Salí del café sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. El sol de la tarde bañaba las calles de Valencia en un cálido resplandor dorado, y mientras caminaba de regreso al apartamento, sentí como si estuviera viendo la ciudad con nuevos ojos. En casa, Sofía me esperaba con una botella de vino y una sonrisa comprensiva. Le conté todo sobre la reunión con Luis, sobre mi decisión de viajar, sobre el cierre que finalmente sentía. Estoy tan orgullosa de ti, dijo Sofía, levantando su copa en un brindis. Por tu fuerza, por tu coraje, por elegir tu propia felicidad. Chocamos nuestras copas, el tintineo del cristal sonando como una promesa de nuevas aventuras por venir. Esa noche, mientras yacía en la cama, reflexioné sobre el viaje emocional de los últimos meses. El dolor de la traición, la confusión, la ira, la tristeza, todo eso seguía ahí, pero ya no me definía. Había encontrado una fuerza en mí que no sabía que tenía, una resiliencia que me sorprendía. Miré hacia la ventana, donde la luna llena brillaba en el cielo nocturno de Valencia. Mañana comenzaría a planear mi viaje, a dar los primeros pasos hacia esta nueva aventura. El futuro, que una vez pareció tan oscuro e incierto, ahora brillaba con posibilidades. Cerré los ojos, una sonrisa jugando en mis labios. Por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por lo que el mañana traería. La vida me había dado un giro inesperado, pero ahora entendía que a veces, los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Y con ese pensamiento, me quedé dormida, soñando con horizontes lejanos y nuevos amaneceres.